Bienvenidos a una emisión más de este su programa Hablemos de, cuál es el espacio que hemos diseñado para que ustedes nos expresen sus dudas, sus inquietudes o sus preguntas y nosotros estaremos encantados de responderlas. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, el cual es de la creación y desarrollo de los videojuegos a lo largo de la historia. Es un tema que nos gustó mucho, que tuvo muchas interacciones en las redes sociales al momento de que ustedes lo sugirieron y decidimos traerlo ante todos ustedes, esta completa investigación que hemos realizado para que no hayan dudas y quede toda la información muy clara, porque en Hablemos de siempre buscamos que ustedes nos ven y nos escuchan, siempre tengan la información más completa, más veraz que hemos preparado para todos ustedes. Así que sin más rodeos, comencemos con nuestra emisión del día de hoy en Hablemos de. Recordemos que todo comienza en la década de los 40, durante la Segunda Guerra Mundial. El británico Alan Turing, en compañía del estadounidense Claude Shannon, trabajarían en el descifrado de los códigos secretos de los submarinos alemanes. Esto sentaría las bases de la teoría moderna de la computación. Una vez acabada la guerra, las potencias vencedoras construyeron los primeros superordenadores programables. En 1946 no tardaron en aparecer los intentos por crear programas del juego intelectual por excelencia, el ajedrez. Después de varios intentos infructuosos, en 1952 Alexander S. Douglas lanzó el llamado primer videojuego, el cual es Naut and Crows, o también conocido como OXO. El juego era una versión computarizada del famoso 3 en raya, o como nosotros lo conocemos como Tricky, el cual consiste en alinear tres círculos o 3X en una cruz hecha por líneas. Y esta versión era computarizada claramente y se ejecutaba sobre el EDSAC y permitía enfrentar a un jugador humano contra la máquina. En 1958, William Higgins Boulton creó, sirviéndose de un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio, Tennis for Two o Tenis para dos, un simulador de tenis de mesa para entretenimiento de los visitantes de la exposición Brookhaven National Laboratory. Este videojuego fue el primero en permitir el juego entre dos jugadores humanos. 4 años más tarde, Steve Russell, un estudiante del Instituto de Tecnología de Massachusetts, dedicó 6 meses en crear un juego para computadora usando gráficos vectoriales, el cual es Space War. En este juego, los jugadores controlaban la dirección y la velocidad de dos naves espaciales, luchaban entre ellas. El videojuego funcionaba sobre un PDP-1 y fue el primero en tener un cierto éxito, aunque apenas fue conocido fuera del ámbito universitario. En 1966, Ralph Baer empezó a desarrollar junto a Albert Maricon y Ted Daphne un proyecto de videojuego llamado Fox and Hunt, dando inicio al videojuego doméstico. Este proyecto evolucionaría hasta convertirse en Magnavox Odyssey, el primer sistema doméstico de videojuegos lanzado en 1972, que se conectaba a la televisión y que permitía jugar a varios juegos pregrabados. En 1970 hasta 1979 se presenta la eclosión de los videojuegos, el cual ya era un hito importante en el inicio de los videojuegos y tuvo lugar en 1971 cuando Nolan Bushnell comenzó a comercializar Computer Space, una versión de Space War, aunque otra versión recreativa de Space War como fue Galaxy War puede que se le adelantara a principios de los 70 en el campus de la Universidad de Stanford. La ascensión de los videojuegos llegó con la máquina recreativa Pong, que es considerada la versión comercial del juego Tennis for Two de Higgins Boulton. El sistema fue diseñado por Al Alcon para Nolan Bushnell en la recién fundada Atari. El juego se presentó en 1972 y fue la piedra angular del videojuego como industria. Durante los años siguientes se implantaron numerosos avances técnicos en los videojuegos, destacando los microprocesadores y los chips de memoria, y aparecieron también en los salones recreativos juegos como Space Invader, Potato o Asteroids de Atari. En 1980 hasta 1989 se crea
la llamada década de los 8 bits, que son los años 80 cuando comenzaron con un fuerte crecimiento en el sector del videojuego, alentado por la popularidad de los salones de máquinas recreativas y de las primeras videoconsolas aparecidas durante la década de los 70. Durante estos años destacan sistemas como Odyssey 2, creado por Philips, Intellivision de Mattel, ColecoVision de Coleco, Atari 5200 y Commodore 64, también TurboGrafx, creado por NEC. Por otro lado, también las máquinas recreativas triunfaron con juegos famosos como Pac-Man de la ya conocida Namco, el Battle Zone de Atari y el Pole Position de Namco junto a Tron y Sargon de Sega. El negocio es asociado a esta nueva industria y alcanzó grandes cosas en estos primeros años de los 80, pero sin embargo en 1983 comenzó la llamada crisis del videojuego, afectando principalmente a Estados Unidos y Canadá, que no llegaría a su fin hasta 1985. Japón apostó por el mundo de las consolas con el éxito de la Famicom, llamada en Occidente como Nintendo Entertainment System, lanzada por Nintendo en 1983, mientras en Europa se desencantaba por los microordenadores como el Commodore 64 o el Spectrum. A la salida de su particular crisis, los norteamericanos continuaron la senda abierta por los japoneses y adoptaron la NES como principal sistema de videojuegos. A lo largo de la década fueron apareciendo nuevos sistemas domésticos como la Master System de Sega, el Amiga de Commodore y el 7800 de Atari, con juegos hoy en día considerados clásicos como el Tetris, y a finales de los 80 comenzaron a aparecer las consolas de 16 bits como la Mega Drive de Sega y los microordenadores fueron lentamente sustituidos por las computadoras personales basadas en arquitecturas de IBM. En 1985 apareció un boom, el cual es Super Mario Bros., que supuso un punto de inflexión en el desarrollo de los juegos electrónicos, ya que la mayoría de los juegos anteriores solo contenían unas pocas pantallas que se repetían en un bucle, y el objetivo simplemente era hacer una alta puntuación. El juego desarrollado por Nintendo supuso un estallido de creatividad. Por primera vez teníamos un objetivo y un final en un videojuego. En los años posteriores, otras compañías emularon su estilo de juego y en el campo de las recreativas destacaron videojuegos como Defender, Rally X, Dick Duck, Bubble Bubble, Gauntlet, Outrun o Shinobi, además de producirse un cambio en cuanto a la nacionalidad de los juegos, pensando hacer Japón la mayor productora. Otra rama de los videojuegos que creció con fuerza fue la de los videojuegos portátiles. Estos comenzaron a principios de los 70 con los primeros juegos completamente electrónicos lanzados por Mattel, los cuales difícilmente podían considerarse como videojuegos y fueron creciendo en popularidad gracias a conversiones de recreativas como las realizadas por Coleco o adictivos microjuegos como la Game & Watch de Nintendo. La evolución definitiva de los portátiles como plataforma de videojuego llegó en 1939 con el lanzamiento del Game Boy por parte de Nintendo. En la década de los 90 hasta 1999, la revolución de las 3D fue lo que estuvo en auge, ya que a principios de los 90 los videoconsolas dieron un importante salto técnico gracias a la competición de la llamada generación de los 16 bits, la cual les acabaré de comentar, compuesta por la Mega Drive, la Super Nintendo Entertainment de Nintendo, la PC Engine de NEC, conocida por ser llamada también TurboGrafx en Occidente, y la CPS Challenger de Capcom. Junto a ellas también apareció la Neo Geo de SNK, una consola que igualaba las prestaciones técnicas de un arcade, pero demasiado cara para llegar de forma masiva a los hogares. Esta generación supuso un importante aumento en la cantidad de jugadores y la introducción tecnológica como el CD-ROM, una importante evolución dentro de los diferentes géneros de videojuegos, principalmente gracias a las nuevas capacidades técnicas. Mientras tanto, diversas compañías habían comenzado a trabajar en videojuegos con entornos tridimensionales, principalmente en el campo de los PC, obteniendo diferentes resultados desde las 2D y media de Doom, 3D completas de 4D Boxing, a las 3D sobre entornos pre-renderizados de Alone in Dark. Referente a las ya antiguas consolas de 16 bits,
su mayor y último logro se produciría por el CNES mediante la tecnología 3D de pre-renderización de CGI, siendo su máxima expresión juegos como Donkey Kong Country y Killer Instinct. También surgió el primer juego poligonal en consola. La competencia de la SNES Mega Drive lanzó Virtual Racing, que tuvo un gran éxito ya que marcó un antes y un después en los juegos 3D en consola. Rápidamente los videojuegos en 3D fueron ocupando un importante lugar en el mercado, principalmente gracias a la llamada generación de los 32 bits en las videoconsolas Sony PlayStation y Sega Saturn, principalmente, claro está, en Japón, que se posicionaba como uno de los mayores consumidores de videojuegos en el mundo. La generación de 64 bits en las videoconsolas como el Nintendo 64 y el Atari Jaguar. En cuanto a los ordenadores, también se crearon aceleradores 3D. La consola de Sony apareció tras un proyecto iniciado con Nintendo denominado SNES PlayStation, que consistía en un periférico para SNES con un lector de CD. Al final, Nintendo rechazó la propuesta de Sony, puesto que Sega había desarrollado algo parecido sin tener éxito. Sony, igualmente, lanzó independientemente el PlayStation. Por su parte, los arcades comenzaron un lento pero imparable declive según aumentaba el acceso a las consolas y ordenadores más potentes. Por su parte, los videojuegos portátiles, producto de las nuevas tecnologías, fueron más poderosas y comenzaron su verdadero auge, uniéndose a la Game Boy, máquinas como la Game Gear de Sega, Lynx de Atari, a la Neo Geo Pocket de SNK, aunque ninguno pudo hacerle frente a la popularidad de la Game Boy, siendo esta y sus descendientes, Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, los denominadores del mercado. Hacia finales de la década, la consola más popular era la PlayStation, con juegos como Final Fantasy VII de Square, de Resident Evil de Capcom, Winning Eleven 4 de Konami, Gran Turismo de Polyphony Digital y Metal Gear Solid de Konami. En PC eran muy populares los FPS, juegos de acción en primera persona, como Quake de id Software, Unreal de Epic Mega Games o Half-Life de Velvet, y los RTS, juegos de estrategia en tiempo real, como Command & Conquer de Westwood o StarCraft de Blizzard. Además, conexiones entre ordenadores mediante internet facilitaron el juego multijugador, convirtiéndolo en la opción predilecta de muchos jugadores, y fueron las responsables del nacimiento de los MMORPG, o juegos de rol multijugador online, con Ultima Online Origin. Finalmente, en 1998 apareció en Japón la Dreamcast de Sega y daría comienzo a la generación de los 128 bits. Desde el 2000, el comienzo del nuevo siglo, Sony lanzó la anticipada PlayStation 2 y Sega lanzó otra consola con las mismas características técnicas de la Dreamcast, nada más que venía con un monitor de 14 pulgadas, un teclado, altavoces y los mismos mandos de llamados Dreamcast Drivers 2000 Series CX-1. Microsoft entra a la industria de las consolas creando la Xbox en 2001. Nintendo lanzó el sucesor de la Nintendo 64, la GameCube, y la primera Game Boy completamente nueva de la creación de la compañía, Game Boy Advance. Sega, viendo que no podía competir especialmente con una máquina como la de Sony, anunció que ya no produciría hardware, convirtiéndose solo en el desarrollo de software en 2002. El ordenador personal, PC, es la plataforma más cara de juegos, pero también la que permite mayor flexibilidad, y esta flexibilidad proviene del hecho de poder añadir al ordenador componentes que se pueden mejorar constantemente, como son tarjetas gráficas o de sonido, y accesorios como volantes, pedales y mandos. Además, es posible actualizar el juego con parches oficiales o con nuevos añadidos realizados por la compañía que creó el juego o por otros usuarios llamados moderadores. Y esto es un poco de lo que es la amplia historia de los videojuegos, de la creación de los videojuegos, cómo fue formado, y espero que haya saciado sus dudas de ustedes, nuestros oyentes, porque a ustedes se deben nuestros programas de Hablemos de. Así que nos vemos, nos despedimos por el día de hoy. Como ustedes saben, les habló Miguel Kors y nos encontramos en una próxima emisión de Hablemos de con más información para todos ustedes que diariamente nos hacen sus preguntas a través de las redes sociales. Así que estén atentos para nuestra próxima emisión, la cual estará siendo lanzada muy pronto.
Que tengan muy buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo de cuándo nos escuchen.